Hace más de 1000 años, mucho antes de que Cristóbal Colón zarpara rumbo al Nuevo Mundo, un grupo de marineros y guerreros que hoy conocemos como vikingos se atrevió a cruzar el Océano Atlántico y llegó a las costas de América. Y sí, lo que voy a contarte puede sonar increíble porque desde niños nos enseñaron que Colón fue el primero en descubrir el continente. Pero la verdad histórica es mucho más fascinante, mucho más compleja y sobre todo, mucho más sorprendente. Yo mismo, cuando empecé a investigar la vida de los vikingos y su relación con América, no podía creer lo que estaba leyendo. Crónicas medievales, restos arqueológicos, sagas nórdicas y hasta ruinas encontradas en Canadá que prueban que los vikingos llegaron al continente americano 500 años antes de Colón. Y quiero llevarte conmigo en este viaje al pasado, como si estuviéramos subidos en uno de esos famosos drakkar, los barcos vikingos de madera que cortaban las olas como cuchillas, impulsados por velas cuadradas y remeros incansables. Para entender esta historia tenemos que viajar primero a la fría Groenlandia, un territorio inhóspito donde los vikingos se habían asentado alrededor del año 980 gracias a Erik el Rojo, un hombre exiliado de Islandia por asesinato que fundó allí una colonia. Su hijo, Leif Erikson, creció escuchando historias de tierras misteriosas hacia el oeste, tierras verdes y ricas donde la madera abundaba y el clima era menos severo. Imagina ser Leif, un joven vikingo acostumbrado al hielo, a la caza de focas y al viento gélido del Ártico, escuchando rumores de un lugar casi paradisíaco en comparación. Y aquí empieza lo interesante. En torno al año 1000, Leif decide lanzarse a la aventura y navegar hacia lo desconocido. Los relatos de esta hazaña aparecen en las llamadas sagas vinlandesas, textos medievales escritos en Islandia que cuentan la vida y viajes de los descendientes de Erik el Rojo. La palabra Vinland significa tierra de los viñedos o tierra del vino, porque, según las crónicas, los vikingos encontraron uvas silvestres creciendo de manera natural en aquellas costas. Piensa en esto un momento. Un pueblo que vivía rodeado de hielo y piedras, llegando de repente a un lugar lleno de vegetación, bosques y recursos. El contraste tuvo que ser tan brutal que les parecía casi un paraíso. Pero aquí es donde entra la arqueología para confirmar lo que durante siglos se pensó que eran solo leyendas. En 1960, en L'Anse aux Meadows, en Terranova, Canadá, se descubrió un asentamiento vikingo auténtico. Restos de casas de madera y turba, clavos de hierro forjado con técnicas escandinavas, fragmentos de barcos y herramientas que coincidían con el estilo nórdico. Este hallazgo cambió para siempre la historia de América, porque era la prueba definitiva de que los vikingos no solo habían llegado, sino que habían vivido allí, aunque fuera por un periodo corto. Y quiero que imagines la escena conmigo. Esos guerreros de largas barbas, cubiertos con túnicas de lana y pieles, pisando por primera vez un continente completamente nuevo, observando árboles que nunca habían visto, animales desconocidos y enfrentándose a pueblos originarios con culturas muy distintas. De hecho, las sagas hablan de encuentros con los nativos, a quienes llamaban Skrælings. Algunas de esas interacciones fueron pacíficas, otras violentas, y según los textos, esas tensiones fueron una de las razones por las que los asentamientos vikingos en América no prosperaron. Ahora, aquí hay algo que me vuela la cabeza. Cuando Colón llegó en 1492, más de 500 años después, ni él ni sus contemporáneos parecían tener idea de que los nórdicos ya habían estado allí. ¿Cómo es posible que una hazaña tan grande se perdiera en la memoria colectiva? La respuesta tiene que ver con que las colonias vikingas en Groenlandia finalmente desaparecieron. Las rutas se olvidaron y las sagas quedaron guardadas en manuscritos que poca gente leía en la Edad Media. Fue como si esa parte de la historia quedara en pausa hasta que la arqueología la redescubrió siglos después. Y aquí hay otro dato que seguro hará que te cuestiones todo lo que sabías. Los vikingos no eran simples saqueadores como muchas veces nos los muestran en las series o en las películas. También eran exploradores, comerciantes y colonizadores. Tenían un conocimiento impresionante de navegación. Eran capaces de leer el sol, las estrellas, las aves
y hasta usaban unas piedras llamadas piedras solares para orientarse en días nublados. Gracias a estas habilidades, llegaron a Islandia, a Groenlandia y sí, también a América. El impacto de este descubrimiento es brutal porque cambia nuestra percepción de la historia global. Durante mucho tiempo, se pensó que Europa y América estaban completamente desconectadas hasta Colón, pero los vikingos ya habían hecho ese contacto medio milenio antes. Aunque no dejaron una huella duradera como la colonización española, el hecho de que lo lograran es una muestra del poder de su cultura y de su espíritu aventurero. Y si lo piensas bien, la historia de Leif Erikson y Vinland tiene todos los ingredientes de una leyenda épica. Un joven que decide salir de su zona de confort, desafiar al océano, llegar a un mundo nuevo y enfrentarse a lo desconocido. Pero lo que la hace aún más increíble es que no es solo mito, sino realidad respaldada por pruebas tangibles que hoy podemos ver en museos y excavaciones. Entonces, ¿por qué seguimos diciendo que Colón descubrió América? Bueno, porque lo que Colón hizo fue conectar de manera permanente los dos mundos. Su viaje desencadenó la colonización, el intercambio cultural, la globalización en su forma más temprana. Pero eso no borra el mérito de los vikingos, que fueron los verdaderos pioneros en cruzar el Atlántico y tocar tierra en América del Norte. Ahora, quiero dejarte con una pregunta que me persigue cada vez que pienso en esto. Si los vikingos llegaron a América 500 años antes de Colón, si tenían la capacidad de navegar, explorar y establecerse, ¿qué hubiera pasado si sus colonias hubieran prosperado, si hubieran mantenido contacto constante con Europa? ¿Cómo sería hoy nuestra historia si la cultura vikinga hubiera sido la primera en marcar el destino de todo un continente? Porque al final, la historia no es solo lo que ocurrió, sino también lo que pudo haber sido. Y esa incógnita, esa puerta abierta al ¿qué hubiera pasado si...? Es lo que hace que hablar de vikingos en América sea tan emocionante y tan relevante hoy. Así que la próxima vez que escuches que Colón descubrió América, recuerda que 500 años antes, los vikingos ya habían llegado, y que su historia, lejos de ser un simple mito, es una realidad que sigue desafiándonos a mirar el pasado con otros ojos. Si esta historia de los vikingos en América te sorprendió tanto como a mí, imagina todo lo que aún nos queda por descubrir juntos. El pasado está lleno de secretos que cambian lo que creemos saber, y en este canal mi misión es revelarlos, contártelos de forma clara, emocionante y real. Así que si quieres seguir viajando conmigo a través del tiempo, explorando misterios, arqueología, mitología y verdades que la historia oficial a veces esconde, suscríbete ahora mismo. Activa la campanita y únete a esta comunidad de exploradores del conocimiento, porque lo que viene va a ser aún más épico y no querrás quedarte fuera. ¿Estás listo para la próxima aventura?